Dios, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Efesios capítulo 6, su versículo 17, hablando de la armadura de Dios. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa parte de la armadura del Señor es también la espada. Amén. La espada del Espíritu, que es igual a la palabra de Dios. Y todo cristiano puede usar y puede tener esa arma poderosa. Y esa arma tiene que estar bien afilada. Amén. Así que usted, mientras más conozca de la palabra del Señor, más va a poder usar con eficacia la espada del Espíritu. Así que úsela en esta hora. Estemos atentos a lo que el Señor hable a nuestras vidas. Dice amén. Cristo vive. Así como están de pie, por favor, vamos a recibir a nuestro hermano Pascual Neri, que hoy nos ha de compartir la hermosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Disfrutar de la presencia de Dios en su casa es algo tan maravilloso que debemos de tener día tras día nosotros como hijos de Dios y anhelarlo. No solamente tenerlo en la memoria, sino también anhelarlo en nuestro corazón, porque de ahí vamos a recibir vida eterna, dice la bendita palabra de Dios. Amén. Acompáñenme a su Biblia, mis hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 17, verso 7. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Oremos a Dios. Mi Padre Santo, sé que tu palabra es bendita, por lo cual te rogamos por cada uno de los que aquí nos encontramos, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Sé tú trayendo palabras, Señor, a través de este siervo tuyo. Que los oídos de tu iglesia, Señor, se dispongan a recibir el mensaje que tú traes, mensaje de vida, mensaje de paz, mensaje de salud, de bendición, de prosperidad para todo aquel que lo escucha con un corazón humilde y sencillo, mi amado Dios. Yo te ruego que esta iglesia Getsemaní, Señor, sea honrada y sea bendecida, Señor, a través de tu palabra, porque tú bendices a aquel, Señor, que humildemente viene ante tu presencia. Al Dios y Padre, al único y soberano, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos que nos escuchan allí a través del Facebook. Tomen su lugar también. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor, que es muy importante. En Génesis 17 nos habla precisamente de un pacto tan maravilloso que Dios hizo a través de un hombre. El tema de esta noche es Dios de pactos. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer pactos con los hombres? Puede traer bendición a través de un pacto, a través de aquello que Dios habla a su pueblo, a su iglesia, aquel que de quien Dios tiene misericordia. Y dice, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Hay dos tipos básicos de pactos: el pacto condicional y el pacto incondicional. Un pacto condicional o bilateral es un acuerdo obligatorio para las dos partes para su cumplimiento. Ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si alguna de esas partes no cumple los requerimientos, ese pacto se hace nulo. Simple y sencillamente ya no tiene más validez. Pero entramos a un pacto incondicional también. ¿Qué es un pacto incondicional o unilateral? Es un acuerdo entre dos partes,
pero solamente una de ellas tiene que hacer algo. No se requiere nada de la otra parte. ¿Qué es un pacto? ¿Alguien conoce qué es una persona que queda como aval? ¿Qué entendemos por esa palabra? ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos aval? ¿Un fiador? ¿Qué más? Alguien que queda como responsable por la otra persona. Recuerdo hace algunos años atrás, mi papá, un hombre que se dio a conocer allá donde vive actualmente, una persona necesitó de un préstamo de un dinero y acudió con cierta persona también que tenía lo suficiente para prestarle y le dice, necesito que me prestes cierta cantidad de dinero. Le dice esta persona, ¿qué crees? Como que no confío mucho en ti. Necesito que me traigas un aval, alguien que quede por ti. Y en ese momento esta persona, siendo allegada a la familia, acude con mi papá y le dice, oye, ¿puedes quedar como aval? A mí no me pueden hacer el préstamo, pero si tú vas conmigo, sí me lo van a hacer. Entonces mi papá toma la decisión de quedar como aval y recae toda la responsabilidad sobre él de ese pago, de ese préstamo. Y es así como entiendo que muchas personas no quieren quedar como aval porque el prestigio de la otra persona no va de acuerdo a lo que dice ser. Quiere tomar préstamos y eso, pero su reputación no le ayuda. Y en ese momento mi papá, cuando queda como aval, inmediatamente pasado el tiempo del acuerdo que habían llegado, no fueron sobre aquella persona, sino sobre mi papá. Oye, tú quedaste como aval, ahora tú me tienes que responder, porque la otra persona yo por eso no confiaba en ella. Y nos damos cuenta cómo es que un pacto tiene que ser entre dos personas, y es un pacto condicional, donde si la otra persona no cumple, se hace nulo. Pero como hay intervención de alguien más, ese aval que queda se hace responsable total y absoluto de ese préstamo, por lo cual la primera persona que pidió prestado se desentiende por completo. ¿Sí? ¿Qué es un pacto? Un pacto en hebreo se pronuncia berit, que significa alianza y denota tiene una connotación que dice que es un acuerdo, un contrato formal entre dos partes involucradas. Cuando Dios hace pactos, Él no hace nada más decir la palabra, vamos a hacer este pacto entre tú y yo. Él añade muchas más cosas a aquellas personas que deciden hacer un pacto con Dios. Tal es el caso del patriarca Abraham, y acompáñenme allá a su Biblia en el capítulo 12, capítulos más atrás del que leíamos, capítulo 12, del verso 1 al verso 3, y nos enseña lo siguiente. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Quién? Un pacto personal. Cuando Dios habla a tu vida, cuando se habla a la vida de cada persona, Él te promete cosas que si tú cumples, Él te las va a cumplir. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que ¿qué? Ni hijo de hombre. ¿Cierto o no es cierto? Y es algo donde me sorprende cuando Abraham le dice en el verso 3: bendeciré a los que te bendigan. Aquellos que hicimos un pacto con Dios tenemos la promesa de que sin importar quién sea el que te desee algún mal, ese mal no va a llegar a ti. Ese mal no va a llegar a nadie de los que le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él promete bendiciones adicionales a ese pacto. Y no solamente dice eso: bendeciré a los que te bendigan. Por eso cuando tú le dices Dios te bendiga, ¿qué crees que va a pasar?
que tú también resultas bendecido. Las dos personas resultamos bendecidos todos. Pero dice, y a los que te maldigan, los maldeciré yo. Directamente Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablando en cuestión a la descendencia de Abraham. Bendiciones añadidas a las que muchas veces solo andamos persiguiendo y correteando. Yo quiero recibir esto, yo quiero recibir lo otro, yo quiero recibir de acá y de allá. El Señor te promete grandes cosas. Solamente recibe ese pacto personal que hace contigo. Tenemos Dios de pactos, que te ama y que te bendice en todo tiempo, donde quiera que tú estés. ¿Qué tanto crees a esos pactos y a esas promesas? Con Abraham, Dios hizo pacto. Y acompáñenme, vamos a estar siguiendo ahí en cuestión a la palabra de Dios. En el capítulo 15. Cuando Dios promete, Él siempre lo cumple. Amén. Desde el verso 1 hasta el verso 6, y escuche lo que dice. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le mostró: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es cierto, Abraham no tenía hijos. Cuando Dios lo llama: vete, salte de aquí. Un aproximado de 75 años. Vete. Y Dios le dice: yo voy a hacer un pacto contigo. Pero Abraham duda. Oye, pero pues ¿cómo va a ser un pacto? Tú me prometes heredar tierras, tú me prometes una descendencia grande como las estrellas. ¿De dónde va a salir eso? Yo no tengo hijos. ¿Cómo pretendes que yo pueda decirle a mi siervo, este esclavo nacido en mi casa, que él va a heredar todo lo que yo tengo? Es cierto, Abraham tenía muchas riquezas, animales, todo ello. En aquel entonces Abraham se dedicaba a la ganadería y tenía bastantes animales, hablando de vacas, cerros, ovejas, chivos, no sé, toda esa clase de animales. Y tenía dinero en gran manera, pero no tenía hijos. Cuando Dios establece ese pacto y le dice: vete, solamente tenía que creer, tenía que escuchar la voz. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Ha hablado a tu vida últimamente? ¿Se ha comunicado Dios contigo? ¿Te ha dicho algo Dios? ¿Qué es lo que te ha dicho? Siempre Dios se va a comunicar con nosotros. Lamentablemente hay quienes son incrédulos y dicen: ¿cómo es posible? ¿Ya te estás sintiendo qué para que Dios hable contigo? Dios siempre va a hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de otra persona, a través de la palabra de Dios sobre todo. Siempre va a estar hablando Dios. El problema que tenemos es que no tenemos ese hábito de leer la Biblia. No tenemos ese hábito de orar y de preguntarle a Dios: Dios, ¿qué conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo de esto? ¿Será bueno hacer esto? ¿Será bueno hacer lo otro? ¿Qué decimos a Dios? No estamos tan habituados a la oración y a la plática, a la conversación con Dios, que muchas veces ya decimos: Dios no habla, Dios no está con nosotros. Pero es por la falta de comunión de entre nosotros y Dios. ¿Cuántas veces has dejado de hablar con tus hijos en esta semana? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que le dirijas una palabra? Ninguna, ¿verdad?
Todo el día ahí estamos como merolicos, que para acá, que para allá, que hazme esto, que hazme el otro, que ahora tú acá, que ahora tú allá. Y estamos así constantemente entre nosotros, pero con Dios no. Alguien dijo: solamente cuando desayuno, o cuando almuerzo, cuando como y cuando ceno, es cuando yo me acuerdo de Dios. Cuando oro y cuando platico y le digo: gracias Dios porque me diste los alimentos. Y yo oro 3 veces al día, al estilo Daniel, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Dios habla a Abraham y le había dicho que él iba a cumplir ese pacto, iba a cumplir ese trato que estaba haciendo con él. Si tú me obedeces, te sales de tu casa y te vas a la tierra que yo te digo, yo te voy a hacer una nación tan grande y tan numerosa como las estrellas del cielo. Pasamos al capítulo 15 y le está cumpliendo la promesa y le dice: tú vas a heredar, va a ser un hijo tuyo, no te preocupes. Y para el siguiente año acontecía eso. Y pasamos al capítulo 17, donde se forma el pacto, un pacto eterno realmente. Ahí es donde viene. En el capítulo 17 encontramos esto que dice: en cuestión a la circuncisión, señal del pacto, es el título que tiene ahí arriba, el capítulo 17. Y vamos a leerle desde el 1 hasta el 14. Y escuche bien, pare oreja, dicen por ahí. Era Abraham de edad ¿de cuántos? ¿De cuántos? 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que. ¿Cómo? Perfecto, muy bien. Y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, después de ti en sus generaciones. Por pacto, ¿cómo? Por pacto, ¿qué? Hermanos, despierten. Por pacto perpetuo, para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, y por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vosotros, en vuestra carne, por pacto perpetuo. Verso 14. Y escuche bien, esto es muy importante. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado, ¿qué dice? Ha hecho nulo el pacto. ¿Dios iba a quitar el pacto?
No. ¿Quién lo iba a quitar? Aquella persona, aquel hombre desobediente que no quisiera formar parte de ese pacto. Y ahí viene lo malo para el pueblo de Dios. Y nos incluimos, porque somos pueblo de Dios. ¿Por qué digo que viene lo malo? Acompáñenme a Deuteronomio 10:16, por favor. Ahí está adelantito. Y dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí viene una historia en cuestión a el acto de la circuncisión, que era el pacto eterno, que era el pacto que perduraría por generaciones. El pueblo de Israel se había acostumbrado y dice: bueno, pues yo ya estoy circuncidado, yo ya soy parte del pueblo de Dios. Pero acontece que el pueblo de Dios decía: bueno, pues vamos a matar a la ovejita, al becerrito, al palomino, vamos a traer la ofrenda que demanda Dios por el pecado que yo cometí. Y se acostumbraron a tal manera que ya no le daban importancia. Dios los seguía bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Y cada vez que acontecía que cometían algún pecado, alguna falta delante de Dios, decían: bueno, pues solamente con esto, yo ya me circuncidé. La circuncisión hecha a mano. Saben que de acuerdo a lo que dice la ciencia, que la circuncisión tardaba en sanar de entre una semana, esto es 7 días a 10 días, la circuncisión que se hace, que es el corte que se le hace al prepucio, a la parte reproductora del hombre. Cuando esto viene, al tercer día se siente un dolor tan tremendo que puede causar una temperatura tan tremenda, que causa un dolor físico muy fuerte. Después de esos 3-4 días, la persona empieza a sanar paulatinamente hasta llegar aproximadamente a los 10 días. Y por eso cuando el pueblo de Dios hacía ese pacto que se circuncidaba, decían: me dolió bastante. Pero cuando leemos aquí Deuteronomio, dice: circuncidad pues el prepucio ¿de dónde? ¿De dónde? De vuestro corazón. Es que Dios se había hartado, ya estaba, ahora sí como decimos, hasta la coronilla, de que siempre se hiciera lo mismo y siempre creyera el pueblo que con hacer ciertos rituales, ciertas costumbres, con eso ya cumplíamos con todo. Con eso ya se las arreglaban siempre las cosas. Pero Dios dice a través de Moisés: no es así. Las cosas no son como ustedes piensan. Ahora yo le pregunto: ¿usted es parte del pueblo de Dios? ¿Cree que la circuncisión tenga que ver con usted y conmigo? ¿Cuántos se saben ese texto tan conocido de San Juan 1:12? ¿Cómo dice? Todos unidos, 1, 2, 3. Les dio el poder, les dio la autoridad. Dios hizo un pacto con usted y conmigo en el momento que le entregamos nuestro corazón. Le dijimos: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. A partir de ese momento, el Señor escribió tu nombre, mi nombre, en el libro de la vida. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? Ahora alza tu mano. 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos faltan? Como 20. Es importante que nosotros entendamos que cuando nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, hay un pacto entre Dios y nosotros. ¿Cuándo se cumplió ese pacto? ¿O cómo yo entiendo que ese pacto ha sido cumplido de parte de Dios? Acompáñeme ahí mismo a la Biblia, a San Juan, ahí mismo pero adelantito, en el capítulo 19. Verso 30. ¿Estamos ahí?
¿Qué nos dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿cómo dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Cristo dice, todo está acabado, Padre, ya no hay más que hacer, Dios acaba de cumplir ese pacto. Ese pacto que venía desde Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque desde el inicio de Adán y de Eva se perdió esa relación íntima con Dios. Desde ese momento, cuando Adán y Eva caen en pecado, en la desobediencia, se rompe todo. Y Dios mismo puso los medios para venir siguiendo una genealogía a través de Abraham cuando lo llama. Y dice, no puede ser que el hombre se quede así. Tengo que hacer algo. Y empieza a hablar a través de Abraham. Después de Abraham viene con Sem. Después viene con Noé, con Noé, y después viene con Sem. Y de ahí viene toda la descendencia. Cuando llegamos a este pacto, que nosotros aceptamos a Cristo, hablando de la iglesia de Jesús, en nuestro corazón, cuando Él dice, consumado es, está hecho el trato. Aquella iglesia que yo compré, que se compró a precio de sangre, ahí está. No hay más sacrificios por los pecados. Fue una sola vez y para siempre lo que Dios hizo en la vida del ser humano. Ahora la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿estaremos actuando esta iglesia moderna como lo hizo el pueblo de Israel? ¿Cuánto les gusta cómo tocan los hermanos de la alabanza? Muy bonito, ¿verdad? Para mi punto de vista sería inconcebible que a alguno de ellos se les llamara la atención, se les impusiera una disciplina y se bajara y dijera, yo ya no acudo más a la iglesia. Y dijera, ¿ya para qué? Me han castigado, ya no estoy allá ocupando un puesto. A mi punto de vista personal me da a entender que solo estaba ahí porque atraía la atención. Y pondré como ejemplo a nuestro hermano David. Canta de una manera tan maravillosa, de un talento que Dios le ha dotado. Tiene una voz extraordinaria para mí. Pero si en algún momento se le llamara la atención y lo descansaran y dijera, ya no. ¿En quién tenía puesta su esperanza? En el puesto en que estaba cantando. Pero una vez disciplinado lo bajaron y ya no lo volvimos a ver aquí entre nosotros. Y eso es lo que pasó con muchas personas. Se van porque no tenían circuncidado el corazón. Solamente tenían sus ojos puestos en, ay, estoy ocupando un puesto, estoy ocupando un alto rango allí en la iglesia. Y no los volvemos a ver. Hermanos en la fe que llevan hartos años de congregarse, se les disciplinó, ya no voy. ¿Para qué? Ahora ya no me toman en cuenta. Otros tantos, lo decía yo en una de las reuniones de los hogares, yo ya trabajé demasiado, ya para qué voy a seguir trabajando, que lo hagan los demás. Su corazón no está circuncidado, porque ahora quieren cargarle las tareas a los demás, cuando aquellos hermanos que eran pilares, que iniciaron, ya no están. ¿Qué pasó con ellos? Cuando tenían que ser los que a la generación subsiguiente de ellos tenían que decir, vamos a seguirle, no desmayes. Tenemos que ser nosotros los que los animemos. No es posible. Tenemos que poner el ejemplo de una iglesia circuncidada a lo que Dios le ha dado. Cristo dijo, consumado es. Ya está hecho. Ahora solamente pon de tu parte.
No te dejes caer, porque ahí es donde viene el mal. Y el apóstol Pablo habla con respecto a esto, a la circuncisión. Acompáñame ahí a tu Biblia, por favor. Romanos 2, 28 y 29, por favor. Y dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Por eso me sorprendía tanto y dije, carambas, porque la iglesia de Jesucristo cada vez mengua y mengua y mengua en existencias. Porque cada vez la iglesia de Jesucristo menos y menos participa de la mesa del Señor. Porque no hay una circuncisión interna. Porque no hay un doler de las cosas que hacemos mal. Porque no nos arrepentimos verdaderamente de que yo he pecado. Y entonces realmente estoy entendiendo que solamente estaba ahí por ocupar un puesto. Qué triste sería que el día de mañana, hablando de mí, el hermano Pascual, que lo disciplinaran. Ya no tienes derecho a ocupar ese lugar, para atrás. Y él dijera orgullosamente: bueno, pues yo estaba hasta allá al frente, ahora me tienen hasta acá. Y me fuera. ¿En quién tenía yo puesta mi confianza? ¿En quién estaba mi fe? ¿En el hombre o en Dios? Y es triste y lamentable que muchos que se decían ser cristianos salgan corriendo porque no tienen circuncidado el corazón, porque realmente no han entendido por qué Dios los tiene en este lugar. Porque para Dios vale el que está hasta allá atrás como el que está hasta acá enfrente. No puede demeritar menos aquel que el que está acá y decir: tú vales más porque estás tocando, tú vales más porque estás aquí parado, que a la que está pasando allá atrás a los hermanos, o el que hace el aseo del templo. Dios no demerita a nadie. La cuestión es yo, en mi corazón, tengo esa circuncisión de la cual me habla la palabra de Dios, en la cual me duele cuando yo caigo, en la cual me duele cuando cometo algo indebido, y me dejo guiar por eso. Dios tomó la decisión de amarte a ti, de amarme a mí, lo merezcamos o no. Él envió a su Hijo Jesús a la cruz a pagar por tus pecados, por mis pecados, lo pidiéramos o no lo pidiéramos. Él tomó la decisión de perdonar tus pecados, lo merecieras o no lo merecieras. Él me dijo: Pascual, yo te perdono. A partir de aquí, cambia esa mente, cambia ese corazón y sígueme. Porque es lamentable que cada día mengue y mengue y mengue la asistencia. Qué gozo me dio un domingo preparando la mesa del Señor y ver que no alcanzaba. Pero qué tristeza sentí cuando después otra vez lo mismo. Preparamos limitado, poquito, porque sabemos que no van a participar la mayoría. ¿Qué ha pasado? ¿Nos dejamos dominar por nuestras emociones? ¿O es Dios quien nos impulsa a seguir adelante? ¿O solamente si alguien te dice, te da un apapacho y te dice síguele, solamente así te sientes motivado? Y no es nuestra motivación principal nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 7:22?
Y vamos a estar terminando con esta cita. Dice, por tanto, Jesús es hecho ¿qué? Fiador. Sale en aval, sale en representación tuya y mía. Jesús es nuestro aval. Depende de ti y de mí que darle mal a ese fiador. Depende de ti y de mí que siga teniendo confianza en nosotros, porque Él fue el fiador. Se entregó a sí mismo por amor a la humanidad, principalmente por su iglesia, que somos tú y yo. Ahora tú decides si traicionas esa confianza, como lo dije en un principio. Él salió por fiador y no le importó si le fueras o no le fueras a quedar mal. Él solamente dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de algo mejor que ni tú ni yo merecíamos. Pero Él dice, yo me entrego por ti y por mí. Como iglesia de Jesucristo debemos meternos en la cabeza, en el corazón, que ese fiador ante el Padre Celestial se va a presentar y te puede decir, pasa al gozo de tu Señor, o te puede decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque estando en mi iglesia no trabajaste para mí, lo hacías para el hombre. Porque estando ahí sentado se te pedía apoyo y decías, no, mejor otra ocasión. Porque te costaba trabajo servir a tu Señor y lo hacías solamente para llenar el ojo del que te estaba observando y no de aquel que nunca dejó de verte donde quiera que estabas. ¿Estarás dispuesto, iglesia Getsemaní? Me dirijo a los hermanos que nos siguen a través del internet. Tú como cristiano estarás dispuesto a circuncidar el corazón y decirle al Señor, perdóname. ¿O querrás seguir como siempre pensando que estás bien y hacer lo mismo que hizo aquel pueblo? Bueno, lo voy a hacer ocasionalmente para que no digan, bueno, no voy a dejar de ir un mes y luego después otros 3 días y voy y así. Bueno, es porque estoy ocupando un cargo, me siento comprometido. ¿Por qué motivo? Es que estás aquí. Otra ocasión alguien me decía y le aclaraba de esta manera: el cristianismo no se vive dentro de las 4 paredes de la iglesia. ¿Cómo que es eso? Pues yo voy a la iglesia con devoción y esto, me visto adecuadamente, procuro estar bien. Dime de tu vida allá afuera. Platícame cómo eres tú acá. Entonces te diré si realmente vas allá. Al templo vas a llenarte de la presencia de Dios. Al templo vas a ser ministrado. Pero mientras que estás acá afuera, tienes que practicar el cristianismo en todo tiempo y en toda hora. Acá no vengas a presumir. No va a venir el hermano Pascual bien vestido y toda la cosa. Óiganme, véanme, yo sí soy cristiano auténtico y de verdad. No es así. Porque si yo allá no demuestro quién soy, es por demás que aquí venga y me ponga corbata. Es por demás que aquí venga y me siente en ese lugar privilegiado, porque allá no lo estoy demostrando. Día a día es tu cristianismo donde quiera que andas. Dijo Jesús, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero tal parece que lo olvidamos. ¿Por qué? Porque se me olvida que allá afuera yo soy cristiano. Ponte de pie, por favor.